que iniciamos hoy con una introducción general y yo voy a aprovechar también para iniciar una serie de mensajes que tienen que ver también con las epístolas juaninas. Así que vayan conmigo en sus Biblias a Primera de Juan. No vamos a ir al capítulo 1, sino que vamos a ir al capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, y vamos a leer los versículos 23. Vamos a leer desde el versículo 19 hasta el versículo 24. Para nosotros es muy importante que ustedes nos puedan seguir en la Biblia. Así que si ustedes necesitan que les prestemos una Biblia, por favor, levanten su mano y uno de los diáconos se va a acercar a usted, le va a prestar una Biblia para que pueda acompañarnos en la lectura de la palabra. Sin lugar a dudas, y esto no es un cliché ni es por decirlo, sin lugar a dudas, las palabras más importantes que usted va a escuchar a partir de ahora es lo que vamos a leer en la palabra de Dios. ¿Ok? Así que para nosotros es muy importante que usted pueda seguirnos ahí en la palabra. Primera de Juan, capítulo 3, y vamos a empezar a leer desde el versículo 19 hasta el versículo 24. Dice allí la palabra de Dios. Y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento: que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Repito, versículo 23. Y este es su mandamiento: que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Vamos a orar. Padre, en esta mañana damos gracias porque reunidos aquí en tu casa, hemos abierto tu palabra. No palabras de hombres, no venimos aquí con filosofías humanas, no venimos aquí a hablar de experiencias humanas. Venimos aquí, Señor, abrimos tu palabra porque entendemos que tus palabras son palabras de vida. Entendemos que tu palabra nosotros encontramos a Cristo y en Él está nuestra salvación, en Él está nuestra esperanza. Así que, Señor, en esta mañana rogamos que tu Santo Espíritu obre en nuestra mente, obre en nuestros corazones, de forma tal que podamos ver a Cristo, que podamos ver las riquezas que hay en tu palabra, que podamos realmente gozarnos en tu palabra, que podamos, como dice el salmista, deleitarnos en tu palabra. Oh Señor, eso solamente lo puedes hacer tú. Y rogamos tu obra en medio nuestro. Pero asimismo también, Señor, rogamos que al nosotros escuchar tu palabra, al ser ministrados por tu Santo Espíritu, nosotros estemos dispuestos a responder a tu palabra. Así que haz tu obra en nosotros, obra en nuestros corazones, muévenos, Señor, a vivir para ti y a confiar en ti. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén. En las últimas semanas, el mundo evangélico, y cuando hablo del mundo evangélico, quiero ampliarlo
a más de lo que es nuestro círculo bautista, fundamentalista, conservador. Pero en el mundo evangélico nosotros hemos escuchado noticias de personalidades cristianas que de manera sorpresiva han comunicado públicamente que están abandonando la fe. Creo que el pastor Pedro hace unas semanas compartió acerca de un pastor que es un escritor famoso, muy influyente, quien comunicó por sus redes sociales lo siguiente: he pasado por un cambio masivo con respecto a mi fe en Jesús. Y de acuerdo a él, según su propia definición de lo que es ser cristiano, él mismo dice que ya no puede llamarse cristiano. Recientemente leímos, y quizás algunos escucharon, de un cantante de un grupo cristiano famoso que también de manera pública anunció a todos sus seguidores que él estaba dejando la iglesia, que él estaba dejando la fe, porque según él había muchas cosas acerca de Dios que él como que no entendía, que él no podía entender cómo Dios estaba actuando. Y entre paréntesis, con el tema de esta mañana, quisiera aprovechar para dar una advertencia con esto de seguir a celebridades cristianas. Y es triste, pero es nuestra naturaleza que las celebridades no solamente están en la farándula, en las películas, los cantantes, sino que aún dentro de las iglesias se levantan pastores que muchas veces ellos mismos no están buscando convertirse en celebridad, pero los seres humanos de una manera u otra como que nos gusta seguir a la gente, tenemos esa tendencia y endiosamos a estas personas y los convertimos en celebridades cristianas. Y precisamente el peligro de estar siguiendo celebridades cristianas es que cuando pecan, y no deberían sorprendernos que pequen porque son seres humanos, son pecadores iguales que tú y yo, pero cuando pecan, o peor aún, cuando públicamente deciden abandonar su fe, el que seguía a esa celebridad cristiana queda como perdido, como que, óyeme, ¿y qué pasó? ¿Y a dónde yo voy ahora? Y eso nos recuerda y debe servirnos a nosotros como advertencia de que no podemos estar siguiendo hombres o mujeres. ¿Por qué? Porque nosotros como personas pecadoras vamos a decepcionar, vamos a fallar. Y si seguimos a hombres, vamos a quedar decepcionados, vamos a quedar confundidos. Pero la buena noticia que se encuentra en la palabra de Dios, hermanos, es que Cristo nunca nos decepcionará. Y por tanto, el Señor no nos llama a ser discípulos de hombres, sino a ser discípulos de Cristo. El Señor nos llama a ser seguidores de Cristo. Ahora bien, la realidad es que estas caídas de estas celebridades cristianas no son experiencias exclusivas de estas celebridades. Si somos honestos, es muy probable que nosotros mismos en algún momento u otro hayamos experimentado cierta incertidumbre con respecto a nuestra comunión, a nuestra relación con Dios. Que nosotros mismos hayamos experimentado ciertas dudas con respecto a nuestra fe. ¿Seré salvo yo verdaderamente? Si yo soy salvo, ¿cómo es posible que yo esté pensando de esta manera? Si yo soy salvo, ¿cómo es posible que yo esté todavía luchando con el pecado de esta forma? Y hay un sinnúmero de preocupaciones en nuestra vida que todos nosotros vamos a enfrentar en un momento u otro, que nos van a llevar precisamente a cuestionar nuestra comunión con Dios, a cuestionar si mi relación con Dios es real, si realmente yo soy un hijo de Dios, si realmente yo soy una hija de Dios. Es interesante que en esta primera carta del apóstol Juan, él revela
algunas preocupaciones que eran reales para su audiencia en ese momento, para los que recibieron esta carta, y eso lo podemos ver en la misma carta. Y de hecho, vamos a ver algunas preocupaciones que tenía los que leyeron esta carta originalmente, y que también esas mismas preocupaciones nosotros hoy día podemos enfrentarlas. Por ejemplo, en el capítulo 1, nosotros nos encontramos con personas que dicen que tienen comunión con Dios, pero que realmente por su vida, por sus acciones, lo que su testimonio, lo que están evidenciando es que no tienen comunión con Dios. Y de hecho lo que está ocurriendo es que se están engañando a ellos mismos. Eso podría ser una preocupación de nosotros. Pero quizás otra preocupación es de personas que en el capítulo 2 dice personas que estaban entre ellos, es decir, personas que estaban disfrutando, que estaban participando de la comunión con los creyentes de esa iglesia local a la que el apóstol Juan le estaba escribiendo, personas que estaban entre ellos, y literalmente así dice el texto en el capítulo 2, que estaban dentro de nosotros, pero que salieron de nosotros, abandonaron su fe, salieron de la comunión con los cristianos, salieron de la comunión de esa iglesia. ¿Y cuántos de nosotros que hemos pasado tiempo en esta iglesia o en cualquier otra iglesia no podemos recordar atrás momentos en que personas estuvieron dentro de nuestra congregación creyendo lo mismo que nosotros creíamos, cantando y adorando a Dios al igual que nosotros, pero ya hoy día no están con nosotros? Quizás algunos de ustedes están aquí y en algún momento u otro de su vida ustedes han pasado por una situación así y conocen la preocupación, conocen de esta incertidumbre que está hablando aquí. O quizás, como también nos advierte en el mismo capítulo 2, personas que aún en el último momento ellos pensaban que tenían comunión con Dios. Pero nos advierte el versículo 28 del capítulo 2 que ellos en el último día, cuando estén delante del Señor, ellos tendrán que alejarse de Él avergonzados. O sea, hermanos, que las preocupaciones son reales. Cuando escuchamos no solamente de celebridades que abandonan la fe, cuando vemos personas en nuestra iglesia que abandonan la fe, cuando nosotros mismos en algún momento u otro hemos experimentado incertidumbre, hemos experimentado dudas, la preocupación de que si tenemos o no una comunión real con Dios es genuina. Y el apóstol Juan se dirige a una audiencia que conocía estas preocupaciones. Así que, ¿cómo nosotros hoy día podemos beneficiarnos de esta carta que nosotros en la escuela dominical vamos a estudiar en profundidad? Una carta que la razón por la que se está escribiendo es porque dentro de la iglesia habían personas que estaban preocupados por su comunión con Dios, personas que veían a otros que supuestamente estaban entre ellos, pero se iban. Bueno, pues, hermanos, esta es una carta que nos puede ayudar a nosotros hoy día también a motivarnos los unos a los otros. Y es interesante que cuando nosotros leemos esta carta, nosotros podemos ver cómo en el capítulo 1, el apóstol Juan de manera específica nos dice en los versículos 3 y 4 por qué él escribió esta carta. Dice el versículo 3, lo que hemos visto y oído, y eso es con respecto al Señor Jesucristo, versículos 1 y 2 lo repite, lo que ellos han visto, lo que con sus manos han palpado, lo que han visto con sus ojos, tocante al verbo de vida, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito por el cual el apóstol Juan está escribiendo esta carta? Para que si hay alguna preocupación con respecto a tu comunión con Dios, mira lo que dice aquí. Eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión
verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Cuál es el propósito entonces establecido aquí por el apóstol Juan? Bueno, nos dice que él está escribiendo esta cosa para que sepamos, número uno, que es posible tener comunión con Dios. Pero también nos dice, es posible que esa comunión con Dios nosotros podamos vivirla con gozo, no con incertidumbre, no con preocupación. Y para que podamos darnos cuenta de que realmente a lo largo de la carta, este es el propósito por el cual el apóstol Juan escribe esta carta. Miren cómo termina el capítulo 5. Dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Para qué escribe el apóstol Juan esta carta? Ustedes están preocupados, están viendo personas que dicen una cosa pero que realmente no lo son, personas que se están engañando a sí mismos en cuanto a su comunión con Dios. Ustedes están viendo personas que se están yendo de la iglesia, abandonando su fe. Ustedes están viendo personas que se están engañando hasta el final de su vida y que lamentablemente saldrán avergonzados. Ustedes no quieren tener que vivir con esa ansiedad, con esa preocupación, con esa incertidumbre. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que sepáis que tenéis vida eterna. Es interesante que en la medida que usted va leyendo esta primera carta de Juan, usted va a encontrar una y otra vez esta seguridad con la que el apóstol escribe. Por ejemplo, él habla de que sabemos que nosotros sabemos, no es sospechamos o quizás o puede ser, no, es sabemos con seguridad, sabemos que nosotros le conocemos a Él si guardamos sus mandamientos. Sabemos que estamos en Él. Sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él. Sabemos que hemos pasado de muerte a vida. En esto conocemos que somos de la verdad. En esto sabemos que Él permanece en nosotros. Y así vemos otras declaraciones a lo largo de esta primera carta del apóstol Juan, donde él de manera categórica afirma que es posible saber cómo está nuestra comunión con Dios. Venimos con incertidumbre, venimos con preocupación. La palabra de Dios nos da esperanza. La palabra de Dios nos alienta diciéndonos, podemos saber. Y en medio de toda esta carta, nosotros encontramos entonces el texto que en la mañana de hoy yo quisiera que nos enfoquemos. Porque en la medida que he estudiado esta carta, he podido percibir que sin lugar a dudas el centro del mensaje que el Señor quiere traernos a nosotros por medio de esta carta del apóstol Juan es lo que encontramos aquí en los versículos 23 y 24 del capítulo 3. Vuelvo a leer, este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, que nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos, ¿qué dice ahí? Categóricamente, permanece en Dios y Dios en él. Y vuelve a repetir categóricamente, con certeza, en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. El énfasis que podemos encontrar en esta carta de Primera de Juan está precisamente en ese versículo 23, en la importancia de nosotros creer, como dice ahí. ¿Cuál es el mandamiento? Que creamos en el nombre
de su Hijo Jesucristo. Pero no solamente eso, sino que ese creer, esa creencia, esa doctrina va acompañada, sin lugar a dudas, de una práctica. Y es que en la medida que yo conozco, en la medida que yo creo en Cristo Jesús, en el nombre de su Hijo Jesucristo, dice ahí, yo también debo evidenciar en mi vida el que nos amemos unos a otros como Dios lo ha mandado. En el centro de la carta nosotros encontramos esta declaración. Es posible tener certeza de comunión con Dios. No hay que quedarse con esa inquietud, no hay que estar en incertidumbre. Es posible tener certeza de comunión con Dios, número uno, cuando creemos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y número dos, cuando nos amamos los unos a los otros. En eso se puede resumir toda la carta del apóstol Juan. Él ha escrito para que nosotros realmente podamos tener comunión con Dios, para que podamos tener comunión los unos con los otros. Esa comunión es solamente posible cuando creemos en el nombre del Señor Jesucristo. Pero también nos dice que si decimos que tenemos comunión con Él, nosotros tenemos que andar de una manera particular. No es solamente decir, sino que yo debo evidenciar en mi vida que realmente yo he creído en el nombre del Señor Jesucristo. Y en la medida que eso ocurre, entonces yo puedo disfrutar de esa certeza de mi comunión con Dios. ¿Y qué es lo que estaba pasando con esta persona a quien el apóstol Juan le estaba escribiendo? A lo largo de esta lectura y por el contexto histórico, nosotros encontramos que habían algunas herejías que estaban empezando a surgir dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, herejías, y usted sabe que una herejía es una falsedad con respecto a una doctrina de la palabra de Dios, es decir, algo contrario a lo que Dios ha establecido en su palabra, algo que no es verdad. Y por eso a lo largo de esta carta de Juan, nosotros vemos que hay muchos contrastes entre la luz y la tiniebla, entre el Hijo de Dios y el Hijo del diablo, entre el que es de Cristo y el anticristo, y podemos encontrar todos estos contrastes que el apóstol Juan está utilizando precisamente para llevarnos a la verdad que debemos creer. Porque para nosotros poder disfrutar una comunión segura con Dios, con nuestro Padre, tiene que haber ese elemento de verdad, de creencia, de una doctrina verdadera. Pero estas herejías que de una manera estaban como naciendo ahí en el momento en que el apóstol Juan escribió esta carta, tenía que ver con la persona del Señor Jesucristo. Y aquí en pantalla tengo estos dos términos que podríamos clasificar estas herejías o esta falsa doctrina. Por un lado, estaban haciendo lo que era el gnosticismo. Y en el gnosticismo se hacía una diferencia muy marcada entre lo espiritual y lo material. De manera tajante, lo único bueno que había en la creación, en el mundo, era solamente lo espiritual. Lo material, dígase el cuerpo, dígase lo que podemos tocar, eso es malo. Y no vale la pena que nosotros nos enfoquemos en eso. Solamente lo importante es lo espiritual. Y por eso, entonces, había un énfasis en el conocimiento, en que yo voy a acumular conocimiento porque como ya no había más nada que hacer con el cuerpo, no importaba ni siquiera cómo yo vivía. Pero juntamente con esa herejía del gnosticismo, también estaba esta otra herejía del docetismo, que eran más o menos parte del gnosticismo. Y el docetismo lo que enseñaba era lo siguiente: que Jesús parecía ser hombre. Que Jesús parecía ser hombre. Es decir, él tenía una figura humana, él hablaba y la gente lo entendía, él hacía cosas que parecían de hombre, pero realmente Jesús era un espíritu. Jesús era
otra versión del docetismo, la manera en que lo explicaba era de la siguiente forma. Jesús, ok, es verdad que había un Jesús que lo tocaban y lo tocaron, que comía, pero como ellos explicaban es que Jesús era la parte humana, por decirlo así, y que Cristo entonces, el Hijo de Dios, venía sobre el hombre Jesús y actuaba con poder para hacer las cosas que hizo. Pero Jesucristo, el Hijo de Dios, Él no era hombre. Y a lo largo de esta carta, nosotros podemos ver que Juan una y otra vez está enfatizando, miren, el que no cree que Jesús vino en la carne, ¿qué es? Literalmente dice que es un anticristo, es una persona que se opone al Señor Jesucristo. Y cuando nosotros vemos que había esta distorsión acerca de quién era Jesús, de quién era el Señor Jesucristo, y cómo esto entonces iba a impactar la manera en que la gente iba a vivir. Porque volviendo al gnosticismo, si solamente yo debo preocuparme por lo espiritual, si lo único importante es lo espiritual, si no vale la pena que yo me preocupe por lo material, por lo físico, entonces no importa cómo yo viva. Yo puedo emborracharme, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo otro, porque al final de cuentas el cuerpo humano, eso no tiene arreglo. Lo único importante es el conocimiento, es la parte espiritual. Y no tienen que ver una cosa con la otra. Y por eso a esas personas se le hacía imposible creer que Dios podría encarnarse, que Dios mismo podría tomar un cuerpo de hombre. Pero, ¿qué es el mandamiento que el Señor nos presenta aquí en Primera de Juan? Que crean en el nombre del Hijo de Dios, del Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo primero que vemos en el capítulo 1? Lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos tocado, lo que nuestras manos palparon tocante al verbo de vida. No es lo que yo escuché o lo que yo vi en una visión, no. Es que nuestras manos lo palparon. Y usted dirá, óyeme, pero ¿por qué es esto importante? ¿Por qué es importante creer en que Jesús vino como un hombre? Bueno, es sumamente importante porque la encarnación del Señor Jesucristo tiene implicaciones para el mensaje del Evangelio. Y si tú no estás creyendo en la verdad del Evangelio, si tú no estás creyendo en el verdadero Jesucristo, el que presenta la palabra de Dios, es imposible que tú puedas tener comunión con Dios. ¿Cómo así? ¿Cómo afecta el que el Señor Jesucristo se encarnara para que yo hoy día pueda tener salvación? Bueno, mire conmigo, lo estaba más o menos citando, pero los versículos 1 al 3, para que podamos apreciar cómo la encarnación de Jesucristo ratifica la promesa de comunión con Dios. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Importante recordar aquí que Juan era el apóstol, el discípulo de Cristo, así que cuando él está hablando él está dando este testimonio, es un testimonio de primera mano. Lo que él vio, lo que él escuchó, lo que con nuestros propios ojos hemos visto, lo que hemos contemplado, y lo menciona varias veces ahí, lo que hemos visto, lo que hemos contemplado, y esa idea de contemplar es que está viendo más cuidadosamente, más detalladamente. O sea que no es que él le dijeron, no es que él lo vio así de lejos y vio como un fantasma o vio una imagen, no, él está dando testimonio de lo que él ha visto, pero para que no haya dudas, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Qué extraño que el apóstol Juan fuera tan detallado en expresar todo eso. Bueno, es precisamente cuando nosotros entendemos el trasfondo, el contexto histórico de esta primera carta y las herejías
que ellos estaban enfrentando y cómo eso era lo que estaba provocando esa incertidumbre, esa preocupación de que si realmente tenemos comunión con Dios o no. Eso nos ayuda a entender entonces la importancia de apreciar este testimonio, esta verdad acerca del Señor Jesucristo para que podamos tener comunión con Él. Dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Y todo esto nos está recordando Juan capítulo 1, el hecho de que empieza prácticamente con la misma frase aquí, lo que era desde el principio. ¿Ustedes recuerdan cómo empieza Juan 1:1? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y luego cuando menciona ahí en el versículo 2, porque la vida fue manifestada, y eso es como un eco de Juan 1:14 que nos presenta allí que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Es decir, todo esto se manifestó a los discípulos. Ellos fueron testigos ahí de primera mano. Porque la vida fue manifestada, la hemos visto, testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. ¿Con qué propósito? Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y note que no es solamente con nosotros, sino que nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Qué está diciendo aquí? Que esta experiencia, ese gozo de poder disfrutar una comunión con el Padre, con Dios, no era exclusivo de los discípulos. Sí, es verdad que ellos tuvieron el privilegio de verlo bien, de escucharlo, de tocarlo con su mano. Pero Juan aquí está diciendo, mira, esto mismo que nosotros hemos recibido, lo compartimos con ustedes para que ustedes también puedan disfrutar de esta comunión con Dios. ¿Y dónde entra el tema de que la encarnación de Jesucristo ratifica la promesa de comunión con Dios? Bueno, vamos a recordar el Evangelio aquí. Porque ¿de qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de que Juan está dando testimonio de que todo aquel que cree en el Señor Jesucristo puede tener comunión con el Padre. ¿Cuál es la consecuencia del pecado? Vayamos a Génesis 1, Génesis 2, Génesis 3. Adán y Eva gozaban de una comunión perfecta con Dios. Dios se pasaba en el huerto y hablaba con ellos sin ningún tipo de interrupción. Y eso debió haber sido algo maravilloso. Pero ¿qué pasó? Entró el pecado y rompió, destrozó esa perfecta comunión entre Dios, Adán y Eva y el resto de la humanidad. Desde entonces, la buena noticia que Dios viene anunciando por medio de Moisés, por medio de los profetas, por medio de los apóstoles, es que Dios está en el negocio, Dios está en la tarea de reactivar, de renovar esa comunión con pecadores como nosotros. Dios quiere que tú y yo podamos disfrutar de una comunión perfecta con Él y podamos gozarnos y podamos deleitarnos en Él. Y la encarnación del Señor Jesucristo, en esa encarnación del Señor Jesucristo, se dio algo que no se había visto, que Él interactuaba. Dios mismo estaba interactuando continuamente, 24 horas, 7 días de la semana, con los hombres. Algo que solamente había ocurrido de manera presencial, por decirlo así, de manera continua en el huerto. ¿Y cuál es la idea, hermanos? Que eventualmente hacia donde Dios nos está llevando es precisamente a que podamos disfrutar de esa comunión perfecta con Él. Pero para que eso sea posible, el Hijo, el Señor Jesucristo, tuvo que encarnarse. ¿Por qué? Bueno, porque ¿qué es lo que te impide a ti y a mí el tener una comunión perfecta con Dios? El pecado. El pecado.
Y es la encarnación del Señor Jesucristo lo que garantiza la eficacia del sacrificio de Cristo. En otras palabras, es el hecho de que Cristo se hizo como nosotros, pero sin pecado, lo que garantiza que tú y yo podamos tener comunión con Él. ¿Por qué digo esto? Bueno, miren ahí mismo en el capítulo 1, versículo 7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Y cómo es posible que tengamos comunión unos con otros, estemos en luz siendo nosotros pecadores? Porque el versículo anterior dice, mira, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Y el pecado es, o la tiniebla y pecado, eso es lo mismo. ¿Cómo entonces nosotros podemos tener comunión con Él? Versículo 7, la sangre de Cristo nos limpia, la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. ¿Tú quieres disfrutar de una comunión perfecta con Dios? Reconoce que tu pecado no te va a dejar. Pero el Evangelio, la buena noticia es que Jesucristo se hizo como uno de nosotros, tomó un cuerpo con carne y sangre, y porque Él derramó su sangre, tú y yo podemos tener nuestros pecados limpiados por la sangre de Jesucristo. ¿Qué nos dice 1 Juan 3:23? Este es el mandamiento del Señor. Cree en el Hijo. Cree en el Hijo. Si tú quieres estar seguro de que vas a permanecer en Él, cree en el Hijo. ¿Cuál Hijo? Aquel Hijo que se encarnó. Aquel Hijo que no era que parecía un hombre, no, Él tenía un cuerpo. Y cuando lo golpearon le dolió. Y cuando le clavaron la lanza, cuando le clavaron los clavos, Él sangró sangre. Su sacrificio es garantizado por causa de que Él se encarnó. Pero mira el capítulo 2, versículo 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y hago énfasis en esta primera parte, que Él es la propiciación. En otras palabras, esta parte del sacrificio que apaciguaba la ira de Dios. El Señor Jesucristo, cuando murió en la cruz, Él murió por nosotros. ¿Para qué? Para salvarnos, para limpiarnos de nuestros pecados. Capítulo 3, versículo 16, que nos dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Él puso su vida por nosotros. Para que Él pudiera poner su vida, para que Él pudiera morir, Él tuvo que encarnarse. Si Cristo no se encarna, si Cristo no se hace hombre de carne y sangre, no iba a ser posible este sacrificio. Porque ¿saben qué aprendemos acerca de Dios? Que a lo largo de esta carta nosotros lo vemos una y otra vez. Nuestro Dios, que desea tener esta comunión con nosotros y que se gozaba en esa comunión con Adán y Eva, es un Dios santo. Él es luz y no hay tinieblas en Él. Y Él no va a pasar por alto el pecado. No, el Dios que la Biblia nos presenta a nosotros es un Dios santo, es un Dios justo. Y en Él, en comunión con Él, no puede haber pecado. Si nos quedamos ahí con esa visión de Dios, todos nosotros estaríamos en serios problemas. Todos nosotros tendríamos razón en estar preocupados, en estar ansiosos, en qué va a pasar. ¿Puedo yo realmente tener comunión con Dios? Si nos quedamos solamente en esa parte del Evangelio, en esa visión de Dios que es real, estamos en serios problemas. Pero ese Dios santo y justo envió a su Hijo Jesucristo, que se hizo como uno de nosotros, carne, sangre, para poder morir, para poder sacrificarse, de forma tal que tú y yo, por la justicia de Cristo, podamos renovar nuestra comunión con Él. Pero el texto hace énfasis y resume la carta de Primera de Juan, por un lado diciendo,
este es su mandamiento, esto es lo que Dios quiere que ustedes sepan, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, pero no se queda ahí. No es solamente un asunto de teoría, no es solamente un asunto de doctrina, que yo sé la doctrina correcta. No, es que esa doctrina correcta me va a llevar a mí entonces a una práctica de vida correcta. Porque ¿qué dice ahí? Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado Dios. A lo largo de las Escrituras nosotros podemos ver cómo una y otra vez el Señor resume lo que Él espera de nosotros con dos mandamientos. ¿Cuáles son esos dos mandamientos? Por un lado, que nosotros le amemos a Él con toda nuestra mente, nuestro corazón, nuestra fuerza. Pero por otro lado, el Señor siempre, ¿qué espera de nosotros? Cuando arreglamos nuestra visión de Él, cuando arreglamos nuestra relación con Él, ¿qué espera que va a pasar como consecuencia? El segundo mandamiento, ¿cuál es? Que nos amemos unos a otros, que ames a tu prójimo. Y eso es lo que este versículo nos presenta como quien dice a manera de resumen de toda esta carta, que nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. ¿Qué tiene que ver entonces esto del amor los unos por los otros? ¿Qué tiene que ver esto con el Señor Jesucristo, con que nosotros creamos en Cristo? Bueno, en primer lugar, nosotros en esta carta vamos a aprender que para poder amarnos los unos a los otros, eso primero ocurre porque el Señor Jesucristo nos amó. Miren el capítulo 3, versículo 16. Ya lo leímos hace un momento, pero para enfatizar este punto ahora. En esto hemos conocido el amor. Este mundo, de manera particular, los 14 de febrero, da muchas definiciones de lo que es el amor. Muchas frases, imágenes muy bonitas y llamativas. Pero la palabra de Dios y esta carta tiene la mejor definición de lo que es el amor. Dios es amor. Veremos en un momento el capítulo 4 y cómo Dios manifiesta su amor. Pero este texto también nos dice que en esto hemos conocido el amor. ¿Cómo conocemos el amor? En que Él, el Señor Jesucristo, ese mismo que se encarnó, dice, en que Él puso su vida por nosotros. ¿Qué espera el Señor? Y noten aquí que no hay una explicación. No dice por tanto, sino que es como prácticamente la consecuencia natural. En que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Cuál es la idea aquí? Bueno, a lo largo de todo este capítulo, de toda esta carta, el apóstol Juan hace mucho énfasis en que debemos guardar los mandamientos de Dios. Hace mucho énfasis en la santidad, en que debemos andar en luz. Hace mucho énfasis en que debemos guardar los mandamientos de Dios. Pero él resume prácticamente todo eso en que debemos amarnos los unos a los otros. En cada uno de los capítulos aquí nosotros encontramos que como que se nos tira esa chinita, por decirlo así, esa idea de que no, mira, hay que amarse, hay que estar en comunión, no solamente con Dios, no, tenemos que estar en comunión los unos con los otros. Y la idea es que debemos, este texto de manera clara nos está diciendo que debemos amar. Si hemos conocido el amor de Dios en Cristo Jesús, la consecuencia natural, ¿cuál es? Que vamos a estar amándonos los unos a los otros. Pero no solamente a nosotros conocer al Señor Jesucristo, podemos amarnos unos a otros, sino es que cuando nosotros apreciamos el amor de Cristo para con nosotros, nos damos cuenta de que no es solamente que podemos, sino es que también debemos amarnos unos a otros porque conocemos a Dios. Mire conmigo el capítulo 4. Y este mensaje, aunque me he enfocado, me he centrado en los versículos 23 y 24 de Primera de Juan, realmente este mensaje es como una introducción a toda la carta para que podamos entender cuál es la idea principal de toda esta carta, y es el hecho de que tú y yo podemos estar seguros de poder tener una comunión con Dios.
Número uno, cuando creemos en el nombre del Hijo del Señor Jesucristo. Y número dos, como vemos aquí en este texto, cuando nos amamos unos a otros. Mira el capítulo 4, versículo 7. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama, ¿qué dice? Es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Cuál es la implicación de esto? Que si yo he nacido de Dios, ¿qué se supone que yo debo estar practicando? El amor. Pero por si acaso no estaba claro, el que no ama, ¿qué dice? No ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y hermanos, este énfasis que estaremos viendo en esta carta debe ser un serio llamado de atención a nosotros. ¿Estamos nosotros realmente amándonos unos a otros? Porque esto es serio. Dice aquí, el que no ama, no ha conocido a Dios. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo. Note la importancia de saber quién es el Hijo. Y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, noten el tono pastoral de Juan. Amados, consideren el amor de Dios. Miren cómo Dios nos ha amado. Miren evidencia número uno, su Hijo Jesucristo, su sacrificio por nosotros. Su desprendimiento al amarnos a nosotros, como dice aquí, no porque nosotros le amamos a Él, no. Romanos 5:8 dice que en esto conocemos el amor de Dios, en que siendo nosotros pecadores, ¿qué pasó? Cristo murió por nosotros. No es porque nosotros representamos la gran cosa para Dios, no, es que estando nosotros en condición de pecadores, Cristo murió por nosotros. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Y oiga esto, nadie ha visto jamás a Dios. En otra palabra, aquí Juan está diciendo, miren, nadie ha visto a Dios. Pero si alguna persona quisiera tener alguna idea de quién es Dios, dice lo siguiente: si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Nadie ha visto jamás a Dios, pero lo que sigue es como para que ustedes quieren conocer a Dios. Bueno, algo que podemos apreciar de Dios, algo que podemos ver de Dios es su amor. Y la forma en que Dios ha escogido que el mundo, o una de las maneras en que Dios ha escogido que el mundo conozca del amor de Dios es como si nos amamos unos a otros. Dios mismo permanece en nosotros y el amor de Dios se ha perfeccionado en nosotros. ¿Para qué nosotros hemos sido creados? A imagen y semejanza de Dios, para reflejar la gloria de Dios. Y parte de su gloria es su amor. Y este texto nos está llevando a nosotros a considerar, óyeme, tú quieres cumplir el propósito de Dios para con tu vida. Refleja este aspecto del amor de Dios, amándose los unos para con los otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Pero si la gente quisiera tener una idea de cómo es Dios, tú tienes la oportunidad de mostrar al mundo. Tú tienes la oportunidad de mostrarle a los demás. La Iglesia Bautista Cristiana, la comunidad de cristianos, tiene la oportunidad de mostrar al mundo quién es Dios, cómo es Dios, por la forma en que nosotros nos tratamos, por la forma en que nosotros nos amamos. Pregunta para reflexionar. ¿Qué pensarían nuestros vecinos? ¿Qué pensarían las personas
que están alrededor de nosotros, que nos conocen a nosotros, ¿qué pensarían acerca de Dios por la forma en que nosotros nos amamos? Creo que fue de Gandhi que se dijo en una ocasión, no estoy seguro, pero yo he escuchado, que él decía, óyeme, yo fuera cristiano si no fuera por los cristianos. En otras palabras, para él tenía sentido el evangelio, pero tristemente la forma en que los cristianos estaban viviendo lo desanimaba. La gente que está a nuestro alrededor, ¿qué percepción tendría acerca de Dios por la forma en que nosotros nos amamos? Una de las formas en que este texto habla es que si alguno ve a su hermano en necesidad, ¿qué debe hacer? No simplemente decirle, mira, Dios te bendiga, sino tú que tienes bienes materiales, bienes de este mundo, comparte con él. Y eso es solamente un ejemplo. Y a mí me consta que en esta iglesia los hermanos se aman. Y yo creo que muchos de ustedes podrían dar testimonio si no vamos solo por ese ejemplo. Pero eso no es lo único que es el amor. Si nosotros vemos el ejemplo del Señor Jesucristo y esta disposición a sacrificarse, no porque tú me caes bien o no porque tú eres mi amigo, no, siendo nosotros pecadores, siendo nosotros rebeldes, Cristo murió por nosotros. Y el Señor espera que al ver a Cristo, y termino con esto, hermanos, nuestro eslogan de la iglesia es vidas enfocadas en Cristo. Muchas veces nosotros desde el púlpito decimos, mira a Cristo. Muchas veces nosotros cantamos, miren a Cristo. Y se puede convertir en un cliché. Pero miren cómo el Señor nos lleva a nosotros a corregir la forma en que vivimos cuando miramos a Cristo. O sea que realmente una estrategia para nosotros santificarnos, una estrategia para nosotros cumplir el propósito de llevar gloria a Dios, ¿saben cuál es? Mirar a Cristo. El que dice que permanece en él, 1 de Juan 2:6, que dice, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. No es un cliché más, hermanos. Es la realidad, es la estrategia por excelencia que el Señor nos da para él formar a Cristo en nosotros. Miremos a Cristo. Si esto de amarnos unos a otros es tan importante, mira a Cristo. Pero pastores, que para mí es difícil amar a esa persona. Sí, pero mira a Cristo y mira cómo Él te amó a ti. No por lo bueno que tú eras. Pero es que es muy difícil, sí, pero que mira a Cristo y que Él dio su vida, Él se sacrificó, Él derramó su sangre. Ok. Y es cuando miramos a Cristo, es cuando nosotros creemos en el nombre del Señor Jesucristo, que nosotros entonces podemos amarnos los unos a los otros. Sin Cristo es imposible. Sin Cristo no hay fuerza para yo amar a los demás. Pero con Cristo, entonces las cosas cambian. ¿Por qué? Porque ya yo he experimentado esa clase de amor. Y el Señor me invita a mí a amar a sí mismo a los demás. Para corregir entonces nuestra falta de amor los unos con los otros, miremos a Cristo. Si queremos disfrutar de una comunión segura con nuestro Dios, 1 de Juan nos muestra que debemos creer en el Señor Jesucristo, debemos amarnos los unos a los otros. Vamos a orar. Padre, en esta mañana, gracias damos, porque en medio de la decepción, la desesperanza, en medio de preocupación que día tras día podríamos enfrentar, nosotros tenemos estas palabras de aliento, estas palabras de dirección.
que nos dicen que podemos saber que tenemos comunión contigo. Gracias, Señor, porque tú nos muestras a Cristo en tu palabra. Gracias, Señor, porque tú, por medio de Cristo, nos das la capacidad de amarnos los unos a los otros. Que eso sea una realidad en nuestras vidas, que eso sea una realidad en nuestra Iglesia Bautista Cristiana. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén.